consumo de sustancias es clasificado como un trastorno a nivel mental. Entonces, no se trata de una persona que no se baja los pantalones y por eso sigue consumiendo. Estamos hablando de un trastorno que afecta a la persona, principalmente a nivel orgánico en su cerebro y a nivel general en sus relaciones familiares, sociales, etc. Incluso es catalogado en el DSM-5, que es el válido para México. Es un catálogo de las enfermedades mentales que es vigente en Estados Unidos, pero que también nos rige a nosotros, es decir, los psiquiatras y los psicólogos especialistas en trastornos mentales se basan en este catálogo que clasifica los trastornos y señala cuáles son las características de cada trastorno para clasificarlo según sea. Entonces nosotros nos enfocamos en el consumo de sustancias y hablamos de que la adicción es una enfermedad física porque interfiere en el cerebro. ¿Sí? En el cerebro, a partir del consumo de sustancias, tiene una afectación. Ya el cerebro no funciona de la misma manera que lo hace un cerebro que no consume sustancias. Y psicoemocional, es decir, tiene un impacto a nivel psicológico y emocional que crea una dependencia. Una dependencia, es decir, ahora tiene la sensación de que necesita la sustancia para su bienestar. Y no solo para su bienestar, para su supervivencia. Así lo dice, se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, ¿sí?, en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Y esto lo vamos a recordar un poquito con las diapositivas que vienen más adelante. Decíamos que el consumo de sustancias inicia por un uso experimental, donde un muchacho puede probar una sustancia para ver qué sucede. Y puede ocultar, ¿sí?, que lo está haciendo, no se nota. Y sin embargo, también nos estamos enfrentando actualmente a sustancias que con el primer uso pueden generar ya el tercer nivel, que es la dependencia, como el fentanilo. En un solo uso de la sustancia ya se puede generar una dependencia. Pero bueno, en las sustancias que normalmente conocemos, como los estimulantes, cocaína, cristal, piedra, y los que se ven o se usan más o menos aquí, que son los inhibidores como el solvente y las benzodiazepinas, etc. Bueno, primero está habiendo un abuso, es decir, se consume la sustancia por un periodo más prolongado hasta generar una dependencia. ¿Sí? Y aquello que parecía que no era un problema real va avanzando hasta que ya es detectable para los que rodeamos a la persona y nos damos cuenta que la persona ahora necesita, decíamos, de la sustancia para sentirse bien, para estar bien. Bien, también hablábamos de que estas sustancias psicoactivas tienen un impacto a nivel cerebral en el sistema de recompensa que garantiza la supervivencia de la especie. Esto es, nosotros tenemos una necesidad de tomar agua, de alimentarnos, de copular, para que la especie no se extinga. Y está conectado a una zona del cerebro que hace placenteras esas necesidades. La sustancia se conecta confunde los neurotransmisores como la dopamina con la sustancia y entonces tiene una sensación de que las necesita de forma vital. Entonces ahí es donde muchas veces, y comenzaba diciéndoles, nos preguntamos por qué una persona no se faja los pantalones para dejar la sustancia. Y nos enojamos con ellos porque no toman la decisión de dejar la sustancia. Pero entonces, sobre esta reflexión en la que ya abundamos la semana pasada, decíamos, no es algo que dependa de la voluntad de la persona porque está generando cambios orgánicos. Bien, luego hablábamos de que, de acuerdo a ese manual
para todos los especialistas médicos, hay esta clasificación de sustancias: cafeína, nicotina, alcohol, cannabis, ansiolíticos, donde entran pues las benzodiazepinas, que es el clonazepam, ribotril, todas estas. Los estimulantes como la cocaína, la piedra, el cristal. Los inhalantes, pues todos estos PVC, resistol, gasolina, opiáceos, todos los derivados del opioide y de la amapola, como es la heroína, la morfina y también el fentanilo. Los alucinógenos, hongos, ayahuasca y otros, ¿no? Y otras sustancias, porque van saliendo continuamente sustancias químicas, que habíamos dicho en los laboratorios. Se está buscando continuamente nuevas medicinas, nuevos medicamentos. Y aquellos que se quedan en el proceso de generar bienestar a la persona, esos son los que entran al mercado como nuevas drogas químicas. Richard, ¿querías hablar? Sí, te iba a preguntar, ¿el alcohol es más rápido que en las otras drogas o es el mismo? El proceso para generar dependencia, no, siempre es o sea, no hay una velocidad mayor, siempre va un proceso de tolerancia, donde la persona al principio cierta cantidad le satisface para generar un estado mental, y posteriormente va requiriendo mayor cantidad para alcanzar ese estado. ¿Sí? Bien, decíamos que de acuerdo a factores biológicos, incluso genéticos, no cualquier sustancia le pega o hace clic con cada individuo. ¿Sí? De acuerdo a la genética, los niños que tienen padres consumidores, por supuesto que tienen mayor propensión al consumo de las sustancias. Niños que fueron gestados en consumo y que incluso consumieron desde el vientre materno. ¿Sí? Pero bueno, les platicaba aquí de una división de la personalidad que tenemos de acuerdo al doctor Alfonso Ruiz Soto, donde la secreción glandular de cada ser humano le da distintos tintes o matices a la forma de ser de cada persona. Entonces tenemos personas que son de poca energía, personas que son de mucha energía, personas que son muy emocionales, personas que son poco emocionales. Entonces nos encontramos los solitarios, de una capacidad emocional muy intensa, de poca energía. Esta persona, ¿con qué tipo de droga podría hacer clic? ¿Con una estimulante o con una depresora? Con un estimulante. ¿Por qué? Porque el estimulante le da eso que él no tiene, que es energía, ¿sí? Por su secreción glandular. En cambio, una persona como el agudo, que tiene mucha energía, ¿con qué droga hará fácilmente clic? ¿Con una estimulante o con una depresora? La depresora, porque lo tranquiliza. Entonces, hay distintos factores que hacen que cada persona se enganche con un tipo de sustancia, ¿sí? Y no siempre a una persona le hace el mismo efecto, no todas se enganchan con la misma sustancia. Entonces, también vimos que la conducta adictiva se desarrolla por la necesidad del consumo de sustancias que muchas veces son ilegales. Es decir, entre las sustancias psicoactivas nos encontramos algunas de origen legal y otras ilegales. Entonces, díganme una droga legal, por ejemplo. El alcohol, la marihuana, la marihuana. ¿El cigarro no? El cigarro, que estábamos, nicotina, es uno de las sustancias que se encuentra clasificada en el DSM-5 y está autorizada, es legal. ¿Cuál otra? Las pastillas. La cafeína, los medicamentos como el clonazepam, así es. Pero hay drogas que son ilegales, que ellos van a buscar pues de manera que puedan ocultarse de la familia y de la sociedad para lograr su consumo, ¿no? Entonces, a la par se desarrolla una personalidad adictiva.
Es decir, ellos fácilmente utilizan actitudes de mentira, de manipulación o de chantaje para salirse con eso. Bueno, entonces hablábamos de que los trastornos por consumo de sustancias, es decir, al consumir una droga también se generan otro tipo de trastornos. ¿Alguien ha escuchado o se imagina qué tipo de trastorno se genera con el consumo de la sustancia? Sueño, alimenticio. Trastornos del sueño. Persecución. Ajá. Esa sensación de persecución entra en un trastorno psicótico. Sí. Alimentario. Trastornos alimenticios, que es un trastorno físico, pero también lo es. Sí. Alucinaciones. Alucinaciones, sí. Entonces, si se fijan, al mismo tiempo que el consumo de sustancias se desarrollan otro tipo de trastornos. Y luego decíamos, bueno, para que el consumo de una sustancia sea considerado como un trastorno, tiene que cumplir con varias de estas características. El DSM-5 menciona 10. De esas 10, si solamente cubre con 2 o 3, pues no es considerado trastorno por consumo de sustancias. Si tiene 4, ya se está considerando como un trastorno moderado. ¿Sí? Pero si tiene 6 características, 6 de 10, ¿qué significa? Que ya tiene un trastorno por consumo de sustancias. Y estas características es que se consume con frecuencia en cantidades superiores a lo que se quería. ¿Sí? Me va a tomar una copita, pero termino tomándome, una cerveza, ¿no? Termino tomándome 2 caguamas. Mi primera intención era una, terminé con 2, entonces ya cumplí el primer criterio. El segundo, un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar la sustancia. Es decir, mamá, ya voy a dejar el alcohol o la marihuana o la cocaína, ¿sí? Ya. Lo intentan, pero no lo logran. ¿Sí? 3. Se invierte mucho tiempo en conseguir la sustancia o recuperarse de sus efectos. ¿Sí? Esa persona que ya anda viendo cómo encuentra la sustancia y que invierte mucho tiempo en ello, ya tiene otra de las características para decir que ya es un trastorno por consumo. Ansias o poderoso deseo o necesidad de consumir. ¿Sí? Ya empieza a sentir esta, les decía, ansiedad o necesidad que parece vital, ¿sí? Así como cuando tengo sed, sin agua me muero, pues parece que sin la sustancia no puedo vivir. Consumo recurrente de la sustancia que lleva al incumplimiento de deberes fundamentales en la escuela, en el trabajo, en la familia. Consumo continuado de la sustancia a pesar de los problemas generados por dicho consumo. El consumo de la sustancia provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. Entonces empieza a reducir la vida de la persona. ¿Sí? Si antes hacía deporte, si antes salía con sus hijos a algún tipo de recreación, si antes, ya no se piensa en eso. Ya su vida se empieza a convertir solo alrededor del consumo. ¿Sí? Consumo recurrente de las sustancias en situaciones en las que provoca un riesgo físico. Entonces el que toma dice que no hay problema, que así puede manejar, que está bien, y se sale así a manejar a la calle. Se continúa con el consumo de la sustancia a pesar de saber que se sufre un problema físico, psicológico, persistente o recurrente, probablemente causado o exacerbado por la sustancia. Entonces ya empecé a tener problemas con la familia, ya empecé a tener problemas en la escuela o en el trabajo y sigo consumiendo. ¿Cuántas de estas características creen que tenga su familia? Pues sí, por eso están ya en un nivel de intervención mayor, que es el internamiento. Pero tal vez si nosotros nos clasificamos por ahí, le andamos pegando al 4, ¿no? O quién sabe, también sería importante hacer un autoanálisis. Es decir, ¿qué tanto yo también puedo estar teniendo ya o generando un problema por consumo del alcohol o de otra sustancia?
y de qué manera va a impactar mi consumo en el proceso de rehabilitación que espero de mi familiar. Bien. Y luego aquí les presentaba este cuadro tomado tal cual del DSM-5 que nos va mostrando qué trastornos se relacionan con cada sustancia, tanto en periodo de intoxicación como en periodo de abstinencia, ¿sí? Entonces, en el periodo de intoxicación se presentan muchos síntomas, muchos trastornos. Mientras él está consumiendo, están los delirios o está la psicosis presente ya, ¿no? O están el trastorno por el sueño, etc. Pero una vez que la persona deja de consumir, sigue teniendo muchos de estos trastornos, ¿sí? Y seguimos batallando con síntomas a consecuencia del consumo y que muchas veces hay que tratar a nivel psiquiátrico, porque si no, no hay solución, ¿sí? Tenemos ahorita un chico que se ha jodido a uno y otro muchacho, ¿como cuántas veces, Israel? Como 8 o 9 veces. Como 8 o 9 veces le ha soltado un trancazo a alguien y termina súper arrepentido, ¿sí? La última vez le pegó a uno que es bien tranquilo y en todas las ocasiones él reconoce que ha sido reacción a una sensación de que están hablando de él. Dice, es la psicosis. ¿Sí? Creí que estaba hablando de mí y entonces ¡pah!, le dio el moquetazo. Y su arrepentimiento era sincero, ¿eh? Se acercó conmigo al terminar, me dice, oye, Elena, ¿le puedo lavar la ropa a fulano? ¿Sí? Sin que él se dé cuenta. Estoy muy arrepentido por lo que hice. Entonces, este chico, además de que por ahí familiarmente no se le ha podido apoyar como se debe con el medicamento, pues no ha tenido los avances esperados en este tema mental de la psicosis. Entonces sufre angustia. Sufre angustia, ¿por qué? Porque tiene la sensación de ya no estar bien, ¿sí?, a nivel mental. Sufre el rechazo, la consecuencia de estos actos de violencia. Entonces sufre una angustia tremenda. Y ya son secuelas del consumo. Tiene 4 o 5 meses ya sin consumo, ¿eh? Y sigue sufriendo las repercusiones de este tipo de trastornos. Voy a señalar, por ejemplo, miren, aquí hay algunos que generan casi todos los trastornos. Uno de ellos es el alcohol, droga legal, aceptable, parte de la cultura de los mexicanos, que es la que genera más trastornos orgánicos, como 200 y tantas enfermedades al mismo tiempo del trastorno mental, y de trastornos mentales producen trastornos psicóticos, bipolares, depresivos, de ansiedad, del sueño, disfunciones sexuales, delirio y cognitivos. Nada más. El alcohol. Los estimulantes, o bueno, los sedantes, que decíamos, la marihuana entra un poco más en los que generan distintas alteraciones de la percepción, pero también genera un efecto inhibidor, ¿sí?, tranquilizante, relajante. Los fármacos como el clonazepam y diazepam. Estos están acompañados por trastornos psicóticos, bipolares, depresivos, en la abstinencia de ansiedad, de sueño, sexuales, delirio, cognitivos. La marihuana naturalita. Y los estimulantes, como la coca, el cristal y la piedra, trastornos psicóticos, bipolares, depresivos, de ansiedad, obsesivo-compulsivos, del sueño, en intoxicación, disfunciones sexuales y delirio. Entonces, estamos viendo que tienen un impacto fuerte a nivel mental, por eso es considerado un trastorno mental el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, y luego
hablábamos de que cada una de las sustancias tiene distintas características en el momento de la intoxicación. Ahorita no me voy a detener en eso, el consumo de inhalantes, de opiáceos, de estimulantes. Y luego también profundizamos en este estudio de emisión de positrones y lo quise repasar todo porque hay personas que no estuvieron la semana pasada y este tema no lo vamos a volver a dar hasta después de un ciclo de conferencias, entonces es importante repasarlo. Este es un estudio de emisión de positrones normal donde el color del cerebro nos muestra que tiene una buena irrigación sanguínea, que hay un buen metabolismo en cuestión de oxígeno, de glucosa, todo está circulando normalmente y de forma sana. Por eso se observa esta coloratura. Y el cerebro de un consumidor de sustancias psicoactivas, que para mí ha sido muy impactante, porque casi siempre esperamos que una persona bajo el efecto de cualquier sustancia responda como lo hace una persona normal, que nos entienda normal, que vea la consecuencia de sus actos de forma normal, que piense en las necesidades de los demás de forma normal, pero su cerebro no está normal. Y esto que vemos aquí como perforaciones, tampoco es que tenga hoyos en el cerebro. Significa que en esas zonas no está habiendo una adecuada circulación ni de sangre, ni de oxígeno, ni de glucosa, y por tanto hay un hipometabolismo. Quise señalar. Hipometabolismo, es decir, un funcionamiento más abajo del normal. ¿Sí? Bien, en el lóbulo frontal, que es el encargado de la toma de decisiones y del juicio. Ahí es donde nosotros pensamos correctamente y tomamos decisiones correctas. Oye, hijo, ¿cómo es posible que te sales? ¿Sí? Te vas toda la noche y yo estoy pensando si ya te atropellaron, si te picaron o si estás en la Cruz Roja, ya llamé a todos lados y tú no tienes ni siquiera para darme una llamada. Viví una noche de muerte. ¿Sí? Y el muchacho, sí, te da el avión. Sí, porque no hay un funcionamiento adecuado, no conecta las emociones que tú estás viviendo como consecuencia de sus actos con las decisiones malas que está tomando en el día a día. Bien, y decíamos, bueno, aquí, para ya ver casos concretos, un paciente de 28 años con historia de 10 años solo de fin de semana de consumo de la más natural de las sustancias, de cannabis. Vista inferior, hipoperfusión prefrontal y temporal. O sea, una persona que solo consume el fin de semana de 10 años, de la historia de consumo. Ahora, tenemos aquí gente que lleva 30 años de consumo. Ahora, un paciente de 18 años con historia de uso de cannabis 4 veces por semana. Bien. Entonces, terminábamos, hasta aquí casi terminé la sesión pasada donde hablamos de el modelo de intervención que nosotros trabajamos, pero hoy les quiero decir pues que no es el único. Hay distintos modelos de intervención, es decir, cómo trabajamos o cómo le hacemos para tratar de sanar a la persona. Entonces, hay un modelo conductual que se basa en las conductas, ¿sí? ¿Cuál es la repercusión de sus conductas? Y estímulo-respuesta, ¿sí? Y si llegas tarde a la comunidad terapéutica, pues todos se van a quedar parados, ¿sí? Hasta que tú llegues. Y entonces van a sentir la presión social de toda la comunidad que dice, oye, por tu culpa nosotros estamos parados, ¿sí? Y hay un modelo médico que se refiere principalmente a las necesidades orgánicas. ¿En dónde está disfuncionando la persona? Está presentando psicosis, hay que atenderla psiquiátricamente. ¿Y qué situaciones médicas han venido desarrollándose con el consumo? Como los alcohólicos, ¿no? Atender la cirrosis, atender el padecimiento que la persona está teniendo por el consumo de la sustancia.
Hay un modelo humanista, pues que se refiere a la toma de conciencia, a la libertad, cómo está usando su libertad en relación al consumo de las sustancias. Hay un modelo espiritual que se basa solo en como la espiritualidad para superar el problema de adicción. Y ya hemos dicho, al principio decíamos, la espiritualidad es un elemento que realmente da un soporte magnífico a superar un problema de consumo, pero no solo. Entonces, y los grupos de autoayuda en los que se integra AA, ¿sí? Esta ayuda mutua. Bueno, nosotros como comunidad terapéutica tomamos un poco de todos estos modelos de intervención. Ahorita lo voy a ir desarrollando más adelante. Y lo hacemos a través de las 7 etapas del proceso. El chico pasa por un proceso de acogida donde se hace una valoración médica de la persona y cuando hay necesidad de atenderlo psiquiátricamente se inicia el proceso psiquiátrico. Si hay necesidad de atender algún tema importante de salud como una enfermedad venérea se hace. Esta semana vino, ¿el miércoles, Israel? Sí, el miércoles. Vinieron a hacer capacits, a hacerles un examen de enfermedades venéreas, VIH, sífilis y hepatitis. Entonces, si cualquiera de los chicos hubiese salido positivo, se inicia el tratamiento con capacits. Entonces, ellos salen, tienen una atención mensual, ya nos ha tocado tener casos así. Entonces, esta parte de la acogida es para ver la parte médica, que si hay niveles de depresión o de ansiedad altos, también se tienen que abordar desde el tema médico. Imagínate un chico que tiene problemas de depresión, al rato se nos cuelga, no logramos atender el tema de consumo porque trae una depresión fortísima que agregada con la ansiedad, pues lo lleva a tomar decisiones totalmente autolesivas. Una etapa de identificación donde echamos un clavado, una introspección a su historia de vida. ¿Sí? Y a veces es doloroso regresarnos a la concepción, al desarrollo de la persona, pero es importante para nosotros entender cómo se va desarrollando el problema que va a llevar posteriormente a la persona al consumo, ¿sí? Y que muchas veces tiene origen desde allá. Será lo mismo que una madre se encuentre en un ambiente alegre, le pone musiquita al bebé y lo acaricia su vientre y le habla, a una madre que tiene angustia porque están rechazándola en su familia, porque su pareja la dejó, ¿sí? Porque hay problemas y conflictos que generan violencia, angustia. ¿Sí? ¿Será lo mismo? No. La madre está desarrollando con sus situaciones de vida químicos que influyen en el desarrollo del bebé desde esa primera etapa. Y entonces un bebé viene marcado desde ese entonces por lo que recibió químicamente a través del cordón umbilical y por lo que escuchó, porque hay ya estudios científicos que nos dicen que los bebés tienen recuerdos desde que desarrollan el oído, ¿sí? Entonces recuerdan sonidos, emociones y situaciones que se vivieron a su alrededor y que influyen también en el desarrollo de una situación de consumo. Luego viene la elaboración de un proyecto de vida, la consolidación, sí. Una pregunta, ¿esa parte de identificación se refiere a que la misma persona tome conciencia de su situación de vida? Sí. Muchas veces, por supuesto que es ambas partes, los principales que debemos tener una conciencia clara, una idea clara de dónde surge la problemática y cómo se desarrolla somos nosotros. Y muchas veces nosotros tenemos claridad mucho antes que la misma persona. Y es un proceso que no solo se queda en la etapa de identificación, se va a continuar a lo largo de todas las etapas. Ahorita voy a profundizar un poquito más en ello.
Bueno, luego la etapa de consolidación, donde se consolidan conductas para un sistema sano de vida, y hablábamos de que a nivel neurológico se genera como una estructura orgánica a partir del consumo, porque cada acción que nosotros realizamos tiene una base neuronal, es decir, hay muchas neuronas que se conectan a través de las dendritas como manitas, ¿no? Y que soportan una conducta. Si yo digo, me voy a levantar temprano, pues hay una red neuronal que me dice, no, es bueno levantarte temprano porque te va a rendir el día, porque vas a ser responsable, porque vas a tener un buen rendimiento, ¿sí? Y eso es lo que me ayuda a tomar, a continuar esa conducta. Pero una persona que vive en desorden, ¿sí? Una persona que tiene su ropa desordenada todo el tiempo, que no hace limpieza ni aseo, porque son conductas que se van desarrollando con el consumo, también van desarrollando un sistema neurológico así. Y entonces una cosa lleva a la otra, ¿no? Ese sistema desordenado a nivel personal se refleja en el trabajo y se refleja en las relaciones familiares y sociales. Ese desorden lo tienen físicamente, pero lo traen también orgánicamente, y se refleja en todas sus respuestas y toma de decisiones. Entonces ahora hay que modificar, y gracias a una capacidad cerebral que le llamamos plasticidad, se pueden hacer nuevos caminos neurológicos, ¿sí? El muchacho que siempre llegaba a una cama sucia, con rastros de comida, de antes, de café, ropa mugrosa, oliendo apestoso, ¿sí? Ahí mismo se volvió a acostar. Ahora ve que es más benéfico llegar a una cama tendida y limpia, ¿sí? Eso le facilita levantarse a tiempo y dar una respuesta a lo que sigue, ¿no? La comunidad le presiona que en 15 minutos ya debe estar tendida y arreglada su cama, y él aseado y peinado, y eso le reporta beneficios, puede ser eficaz. Allá en casa no encontraba los zapatos y por eso no salía al trabajo, ¿sí? Porque estaba perdiendo un zapato, un calcetín, y ahora el orden y la limpieza le dan beneficios para dar respuestas a las demandas sociales. Entonces se va consolidando una estructura más sana, ¿sí? Con hábitos saludables, que son los que van a sostener el proceso de rehabilitación. Bien. Después viene la etapa de desprendimiento gradual, para que ellos hagan un mapa de factores de riesgo, de factores de protección, y el egreso. Recuerden que después del egreso hay una continuidad con el tratamiento, y entonces el primer mes regresan una vez a la semana a su intervención con el psicoanalista y a la prevención de recaídas. El segundo mes, si él va bien, el psicoanalista le dice, ya no vengas cada semana, ahora ven cada 15 días. Y puede ser que la tercera cita le diga, ahora vente después de un mes. Pero el egresado es como el niño pequeño que empieza a aprender a usar la bicicleta, ¿se acuerdan? Hay niños, yo aprendí con una bicicleta sin llantita, pero me caí varias veces antes, ¿no? Y mi papá me sostuvo. Pero hay niños que aprenden con la bicicleta de llantita. Entonces al principio ocupan la llantita unos días, después ya no la necesitan. Pues más o menos eso es el acompañamiento, que una vez que egresan tengan un apoyo, ¿sí? Que les favorezca rechazar los factores de riesgo, los amigos, situaciones de consumo que están latentes y que siempre los están atrayendo a regresar, ¿sí? Y que se mantengan en un sistema sano de vida. Pero ahora vamos a pasar a lo que sí nos toca en esta semana, ¿sí? El trastorno por consumo de sustancias, no solo como un trastorno orgánico, ¿sí? Del cuerpo, sino sobre todo como un trastorno de la mente, ¿sí? Lo mental. ¿Cómo visualiza y entiende la persona? Porque hay un conflicto existencial de base, ¿sí? Porque una persona que podría salir limpiecita de aquí, ¿sí? Desintoxicada,
totalmente en un funcionamiento adecuado a nivel neurológico. Se retira de crecer y se incorpora a hacer lo mismo que hacía antes, a convivir con las mismas personas, a no trabajar, a ser descuidado y chongo, ¿sí? A tener las mismas relaciones conflictivas de pareja. ¿Qué va a suceder con esa persona limpiecita de su cerebro? Por supuesto. Aunque esté limpiecito de su cerebro, si regresa a vivir de la misma manera que en el estilo de vida que lo llevó al consumo, va a volver al consumo. Por eso es un tema súper importante preguntarnos sobre el conflicto existencial que está por debajo del consumo. De hecho, lo de menos es la sustancia. El mayor problema es lo que subyace a por qué está consumiendo, para qué está consumiendo. Decíamos, la sustancia le representa un beneficio, ¿sí? Con la sustancia ya se olvida del problema. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero problema que está llevando a la persona a consumir? ¿Sí se lo han preguntado? Sí. Porque además, si hay un conflicto existencial en uno de los miembros de la familia, es algo que está afectando a toda la familia, a todo el sistema familiar. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un movimiento, no solo en la persona, sino también a nivel familiar. De otra manera, aunque crecer te entregue una persona limpiecita, ¿sí? Va a regresar fácilmente a lo mismo si no hay cambios allá afuera. ¿Sí? Por eso esto es nuestra reflexión más importante el día de hoy. Bien. Miren, me voy a regresar un poquito en la historia, al proceso evolutivo de nuestra mente. ¿Sí? ¿Dónde radica nuestra capacidad de pensar y de entender el mundo? En la mente. ¿Sí? En la mente, en el cerebro. Okay. Vamos a remontarnos hace 4 millones de años, ¿sí? Con 8 millones de años, con nuestros antepasados, los primates, que vivían en árboles y que estaban contentísimos en las ramas comiendo frutas. ¿Sí? Y de repente se viene un cambio climático importantísimo que genera la extinción de varias especies, y aquel ser no se extingue, se baja del árbol y empieza a buscar cómo sobrevivir debajo de los árboles. ¿Sí? Y entonces aquel ser que al principio caminaba con pies y manos, ¿sí? Ahora necesita asomarse en los pastizales de África. Piensen, allá nos remontamos al origen del ser humano. Tiene que enderezarse para ver los peligros que hay por encima del pastizal. ¿Sí? Y entonces empieza a tomar una actitud que antes era más parecida a un animal, más parecida a la de un humano. ¿Sí? Se empieza a levantar para ver los peligros del exterior. Y se empieza a alimentar de gramíneas, de granos, y luego también de carne, que le hace que su cerebro vaya creciendo. Y con ese crecimiento del cerebro se da la evolución de los homínidos, que son nuestros antepasados. Imagínense, ¿no han escuchado? Yo lo escuché en la prepa, de Lucy, uno de los seres que se conservan todavía los restos de los más antiguos. Hace poco tuve la oportunidad de ver un video de cómo pudo haber sido su vida. Se me hizo algo fascinante pensar todas las peripecias que tuvieron que enfrentar para sobrevivir, y cómo tuvo que pasar millones de años para lograr la capacidad de pensar que hoy tenemos, y cómo nos basamos en los aprendizajes de millones de años, de generaciones y generaciones antes que nosotros, ¿no? Y entonces el ser humano va evolucionando hasta ser como hábil. ¿Se acuerdan aquel homínido que ya tenía capacidades para el uso de las herramientas? Y comienzan la caza, la alimentación se fortalece, se nutre,
y el Homo erectus, que ahora sí ya se endereza y permanece de pie, ¿sí? El Homo sapiens neanderthals, que fue un homínido que se quedó, porque además no todas las especies lograron llegar hasta nuestros días. Muchas especies se quedaron y otras siguieron evolucionando, ¿no? Entonces dice Charles Darwin que las especies más inteligentes son aquellas que se adaptaron a las circunstancias. No se dieron por vencidas, sino que encontraron los recursos para sobrevivir y mejorar. Pues entonces nos encontramos con el Homo sapiens, hombre que piensa. Y no solo con el Homo sapiens, sino el Homo sapiens sapiens, sabe que piensa. ¿Sí? Eso es muy importante porque ahí viene nuestro drama existencial. ¿Qué es lo que está pasando y cómo interpreto la vida y por qué esta angustia existencial lleva a una persona a consumir sustancias psicoactivas? Bien, y luego nos vamos a remontar a esta capacidad del hombre que piensa, que sabe que piensa, que piensa en que piensa, ¿sí? Que hace reflexión acerca de sus pensamientos. Y nos remontamos a la historia de la filosofía, que empezó desde épocas muy antiguas, 300 y tantos años antes de Cristo, que es lo más antiguo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Yo cuando me imagino en algo antiguo pienso en Jesús. Es lo más antiguo que yo imagino. Hasta ahora que me eché un clavado en la historia de la evolución humana. Pero pues todavía antes del nacimiento de Cristo hubo civilizaciones bastante avanzadas. Y ya la gente, una vez que cubrió sus necesidades básicas de alimentación, de seguridad, ¿sí? Que era lo más importante, entonces ya se pueden poner a pensar, bueno, ¿dónde está el origen del mundo, de lo que nos rodea? Y ese fue el objeto de la historia antigua, ¿sí? Cómo surge la vida, las personas, la naturaleza y todo lo que nos rodea. Porque antes de eso se explicaban las cosas a través de mitos, ¿sí? Historias que explicaban el origen del universo. Pero ya a través de la historia, de la filosofía antigua, filosofía significa amor a la sabiduría. Filosofía, amor a la sabiduría. Y entonces la gente empieza a querer entender el origen de las cosas. Y luego vienen los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, que ya empiezan a hablar de que el ser humano tiene una parte psíquica y una parte corporal, orgánica. Y luego vienen los socráticos, ¿no? Filósofos posteriores a esta escuela importante de Sócrates, Platón y Aristóteles, y se hacen otro tipo de escuelas estoicas, eclécticas, escépticas, etc. Entonces ya mucha gente que se empieza a dedicar a buscar el conocimiento, no solamente de lo que nos rodea, sino del ser humano. ¿Para qué está situado el ser humano en este mundo? ¿Cuál es su objetivo? Pero con el acontecimiento de Cristo en la historia, ¿se acuerdan que se hace un parteaguas en la historia? Que llamamos incluso una etapa antes de Cristo, después de Cristo. El fenómeno de la existencia de Cristo partió la historia de la humanidad en dos. Y con la existencia de Cristo se empieza a desarrollar también una cultura, una religión, ¿sí? Con ritos, costumbres y todo. Bueno, pues la Edad Media y la filosofía medieval se centra en buscar explicaciones, pero a partir de Dios. La humanidad, el hombre y todos los problemas existenciales se entendían a partir de la religión y de Dios. Le llamamos teocentrismo a esa época, donde todo se centraba en la explicación de Dios. Entonces, pues no había mucho que preguntarse. Lo importante era si agradábamos o no agradábamos a Dios y cómo lo hacíamos. Y sin embargo hubo gente como los primeros padres que estuvieron analizando toda esta doctrina, esta filosofía que propone Jesús y le pone bases. Y luego cómo tratar de entender la propuesta de la religión a través de la filosofía.
Entonces fue un periodo así como muy fácil de entender la humanidad. Pero después viene una etapa del renacimiento, ¿sí se acuerdan? Donde el ser humano, pero fíjense esto, a nosotros ¿qué? Recordar cosas pasadas. Es una evolución del ser humano. Así como el ser humano nace, es niño, adolescente, joven, maduro, y luego, en declive, ¿verdad? Así también ha venido la humanidad, ¿sí? En un crecimiento ascendente. Por eso estoy retomando esta parte. Es decir, al principio la gente buscaba explicarse el origen de las cosas, luego lo hizo a través de la religión y luego viene un renacimiento donde dicen, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo centrando todo el conocimiento en Dios? Con esa etapa viene un resurgimiento de las, bueno, más bien un surgimiento de la ciencia para explicar los fenómenos naturales y entonces se deja a Dios de lado y en la forma de pensar del ser humano se centra al hombre. Vamos a centrarnos en el hombre y en explicaciones científicas para entender la mente, el mundo y lo que nos rodea. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que haya desaparecido Dios. Hubo quien sí quiso decir la muerte de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a poner al centro al ser humano. No, la fe ha permanecido a lo largo de la humanidad. ¿Sí? Pero, digamos que tenía que haber como este extremo opuesto, ¿no? Primero todo centrado en Dios, ahora todo centrado en el hombre para alcanzar un equilibrio donde poder encontrar el debido lugar del hombre. Luego viene, sí, Ali. Yo esa parte creo y me parece más bien como, sí, como un quiebre, como una ruptura, y más allá de ver paz, sí, como muy clara la Edad Media, yo la tengo conceptualizada como una época muy oscura, donde también hubo pues mucha tiranía, mucha maldad, mucha violencia justificada en la palabra de Dios. Y esa corrupción de la iglesia, digámoslo así, también llevó a la caída de esa, pues, ¿cómo le llamaste? Teocentrismo, ¿no? Esa tendencia a todo centrarlo en Dios y pasar entonces a, como a resaltar las virtudes del hombre por encima de este ser, ¿no? Y veo yo en esa etapa de ruptura como esta carencia quizás en sociedades de un anclaje, ¿no? De un anclaje con lo real, con la existencia propia. Sí, me ayudan con la hora para no preocuparme. Muchas gracias, Alieta. Ok, no, pero para la reunión, ¿qué horas son? Es que mi teléfono está... 1:15. Ok. Sí, ciertamente lo que dice Ali es muy importante. O sea, durante la filosofía medieval existieron grandes pensadores como San Agustín, por supuesto católico, Santo Tomás de Aquino, que además de ser católicos sobresalientes, incluso considerados santos, fueron grandes filósofos que lograron conciliar toda una doctrina religiosa que se refiere mucho a lo espiritual con cosas humanas. Pero al mismo tiempo se desarrollaron, digamos, extremos de control, ¿no? La religión sirvió para el control de la sociedad. Y en ese control hubo también abusos y extremos, ¿no? Como la Inquisición, tremendos, donde a partir de Dios se justificaban pues las conductas más bajas del ser humano. Toda la conquista de América es parte de... Y con el desarrollo de la conciencia del ser humano viene un despertar, ¿no? De decir, bueno, ¿y el ser humano qué? ¿Dónde queda? Y entonces fue que Dios hasta un lado un poquito, vamos a ver cómo nosotros interpretamos la vida, cómo explicamos los fenómenos naturales, cómo explicamos la mente humana. Porque antes no existía la psicología, la filosofía era la forma de entender la mente y los problemas existenciales del ser humano. Y entonces después, con este renacimiento, viene una etapa de la filosofía que se le llama como etapa moderna, que se centra en el hombre
y que se apoya en el desarrollo de las ciencias en todos los sentidos, ¿sí? Se caen muchas creencias como que la Tierra era el centro del universo y se empieza a comprobar que no, ¿sí? Que la Tierra gira alrededor del Sol, que es redonda, porque antes se creía que era plana, y que no somos el centro del universo, ¿no? Y entonces todo esto empieza a descuadrar la mentalidad de la gente y empezamos a tener ideas más claras acerca de la evolución del hombre, ¿no? Antes la explicación más fácil en Adán y Eva. ¿Y cómo es posible que el hombre venga del chango, no? Entonces, ¿cómo la ciencia nos va ayudando a tener una concepción más clara del ser humano? Bueno, actualmente nos encontramos en una etapa de la filosofía que le llamamos contemporánea, donde los problemas ahora, la filosofía se pregunta acerca de problemas como la política, la economía, el buen funcionamiento de las sociedades, etc. Y es ahí donde nace la psicología como ciencia, ¿sí? Se deslinda la psicología de la filosofía. La filosofía era la rama de la ciencia que nos permitía reflexionar acerca del problema humano. Y ahora nace un primer laboratorio de psicología con un hombre, un doctor llamado Wundt, y entonces establece el primer laboratorio de psicología en 1879 y se empieza a tratar de comprender, a desglosar cómo es que el ser humano piensa. Y la psicología tiene como el objetivo de controlar, de predecir las conductas del ser humano, ¿sí? Si este humano está consumiendo, ¿cómo podemos controlar que deje de consumir? ¿Sí? ¿De dónde viene que él tenga este tipo de pensamientos o de impulsos a la sustancia y cómo la controlamos? ¿Sí? Pero bueno, a través del desarrollo de la psicología también ha habido pues muchas vertientes, ¿sí? Porque acuérdense que la psicología pues no nació dada como la entendemos en la época actual, se ha venido desarrollando y a lo largo de la historia ha habido distintos intentos de entender la mente humana. Entonces surgieron distintas escuelas, ¿sí? Escuelas europeas, escuelas americanas. Wundt, el padre de la filosofía, generó este estructuralismo, entender la mente como una estructura, ¿sí? Cómo surgen los pensamientos a partir de una estructura física que da origen a los pensamientos. Y luego surge una escuela de la Gestalt. Nosotros tenemos muchas bases en comunidad terapéutica de la Gestalt que ya entiende la mente como un todo. Y el psicoanálisis. Afortunadamente nosotros tenemos esta herramienta en el proceso terapéutico de los chicos. El psicoanálisis es una corriente que se ha mantenido casi desde su fundación con Sigmund Freud hasta la fecha y que no se relaciona mucho con las otras escuelas psicológicas. Por eso ustedes saben que con nosotros trabaja durante la mañana, toda la mañana está un psicólogo acompañando procesos terapéuticos, acompañando las terapias grupales. Pero el proceso individual de cada residente lo lleva el psicoanalista. Y ahorita voy a ir para allá para tratar de entender cuál es el abordaje que hace el psicoanálisis del problema del consumo. Bueno, surgen otras escuelas como el funcionalismo, es decir, ¿para qué nos sirven las funciones mentales? Surge la psicología educativa, ¿sí? ¿Cómo podemos aprovechar el conocimiento de las funciones mentales en el estudio intelectual, en el aprovechamiento de los niños en las escuelas? El humanismo, que se centra en las capacidades humanas de tomar decisiones, la libertad. El cognitivismo, que se centra en cómo aprende el ser humano, que hay bases, estructuras de entendimiento que se van forjando a lo largo de las experiencias de la vida y en ellas se construyen nuevas, ¿sí? Bueno, pues la psicología es muy amplia, pero nos vamos a centrar en el conflicto existencial, ¿sí? Ahora pensemos en su muchacho. Este muchacho es su familiar, que está aquí por un problema no solo
sino principalmente un conflicto existencial. Y que a la vez nos pone en conflicto existencial a nosotros, ¿no? ¿Quién se siente identificado o identificada con esta persona que no comprende el problema de su familiar, que parece que me desmorona, ¿sí? Me deshace, me descontrola en mi economía, en mi forma de entender la vida, qué hice mal, qué estuvo mal, cómo le ayudo? ¿Sí se fijan? Estamos de frente a un conflicto existencial. Es importante recordar que toda persona percibe signos, procesa signos y emite signos. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso de evolución del ser humano, ¿se acuerdan? Les presenté desde el Homo sapiens hasta desde el primer homínido hasta el Homo sapiens. Hubo un cambio a nivel cerebral. El cerebro fue creciendo y aquel Homo homínido tuvo la capacidad de pensar, y no solo de pensar, sino de pensar en sí mismo. Es un proceso de hominización, de evolución del ser humano. Pero no solo hay un proceso de evolución a nivel mental. Imagínense que en este momento uno de nosotros se quedara en la selva, un hijito de nosotros, como la historia del niño de la selva, ¿se acuerdan? Aunque ya tenemos millones de años de evolución, si un niño pequeño se quedara en la selva y se criara con una loba como se crió Mowgli, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes creen que alcanzaría el conocimiento que nosotros tenemos? Pues no. Entonces, el ser humano no solamente se basa en esa evolución orgánica, además hay un proceso no solo de hominización para ser hombre, sino también de humanización para ser humano. Si un hombre se aislara de la sociedad, de la familia y de la educación que le brindamos, sería como el clásico niño de la selva, ¿no? Que aunque sea humano, no tendría ese proceso de humanización con el que nosotros contamos. Pero cada uno de nosotros tenemos un proceso de humanización diferente. Será lo mismo la historia de un niño que fue engendrado en conflicto. No se quería tener a ese niño porque los papás, uno estaba en consumo, la mamá no lo estaba. Pero aquella mamá se queda sola, la rechaza la familia, tiene que ver cómo sobrevivir y darle supervivencia a ese bebé que viene, ¿sí? Y luego hacen una experiencia de juntarse con aquella pareja que es adicta y el niño empieza a escuchar una relación conflictiva de sus padres. Groserías, maltrato, golpes, ¿sí? Por supuesto, hambre, descuido. Son los factores que desarrollan ese niño. A un niño que es cuidado, atendido por sus padres y que se les proporciona los satisfactores necesarios para su bienestar. ¿Sí se fijan? Entonces, cada persona percibe signos a través del lenguaje, ¿sí? Escucha aquel que oye, chingada madre, ¿no? Al que oye, bebito precioso, te estamos esperando, ¿sí? Percibe signos a través de la palabra y del lenguaje. Procesa signos, ¿sí? Cuando ya tiene cierta edad, empieza a entender qué significa esta grosería, qué significa lo que mamá me dice. Y emite signos. ¿Sí se fijan? Es un proceso de humanización que está relacionado con el lenguaje como una construcción social por la que vamos interpretando el mundo de manera distinta en cada familia, en cada contexto de desarrollo. Y hay personas que tienen elementos para desarrollarse en salud y hay personas que desde su desarrollo se han desarrollado en enfermedad, en carencia, en malestar. ¿Sí? Ya desde ahí vamos viendo el problema de adicción.
El doctor Alfonso Ruiz Soto, que es un doctor en semiología, que es el estudio de la interpretación de esos signos, y que nosotros trabajamos aquí en la comunidad terapéutica para abordar la huella de abandono, dice: la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa. Es decir, nos vamos a acercar a la persona y cómo interpretó la realidad que le rodeaba, ¿sí? ¿Por qué un niño pudo interpretarse amado, cuidado, querido y tiene todos los recursos para enfrentar la vida, y su hermano, que se desarrolló en las mismas circunstancias, se siente poco amado, rechazado, descuidado y tiene pocos recursos para enfrentar la vida? ¿Sí? Entonces, una cosa es la realidad y otra cosa es cómo la interpreta cada ser humano. ¿Sí? Entonces, aunque hablemos de realidades donde hubo una persona muy cuidada, podemos estar enfrentando un problema de adicción. Hubo una persona muy descuidada y no tiene problemas de adicción, ¿sí se fijan? Entonces, por eso es importante analizar todo esto para entender el drama existencial por el que está pasando cada uno de nuestros muchachos. Bien, ahora sí voy a profundizar tantito acerca del psicoanálisis, que les decía que es uno de los recursos con los que contamos en la comunidad. ¿Se han escuchado de Freud? ¿Sí? ¿Qué han escuchado? ¿Qué saben? Bueno, como se localizan los problemas de conducta de las personas en etapas del desarrollo primario, ¿no? Como la niñez. Sí, aunque también lo hace la psicología humanista. Sí, pero bueno, voy a ver qué más han escuchado y luego me remonto a lo que dijiste. ¿Alguien más? Pues interpreta como más las cosas, como la frase que decías hace rato, ¿no? Como lo que es la realidad, a lo que significa para cada persona. O sea, ve como cosas a lo mejor muy sencillas que se pudieron haber hecho. No sé, sí, se mete mucho en algo sencillo, puede sacar un problema. Profundiza. Ajá, okay. Muy bien. Con eso vamos a partir, ¿sí? Él habla acerca de que hay un inconsciente que guarda la información desde las primeras etapas del desarrollo. Bueno, él fue médico de profesión, ¿sí? Así es que, ¿sí se acuerdan dónde atienden los médicos? ¿Atienden en una silla o atienden en la camilla, ¿no? En una camilla médica. Por eso es que el psicoanálisis se caracteriza con la atención en un diván, ¿sí? Porque él tenía ese corte de formación médica. Entonces, bueno, nada más eso, porque a veces uno se pregunta: ¿y por qué el diván? ¿De dónde viene? Pues él era médico. ¿Sí alcanzan a entender qué nos dice esta figura? Es un iceberg. Muy bien. Sí. ¿Cómo se relacionará esto con la persona que tiene consumo de sustancias? Que mientras más arriba, pues mejor es, pero mientras más vas bajando, menos vas sabiendo de eso. ¡Oh, muy bien! ¡Felicidades! ¡Qué inteligente! ¿Alguien más? Miren, a mí siempre me gusta utilizar el ejemplo del iceberg para entender el problema de adicción, porque una cosita es lo que se ve, ¿sí? El problema de consumo es lo que vemos y se ve así chiquito, ¿verdad? Pero debajo está el verdadero problema y que es mucho más grande de lo que se asoma acá arriba, ¿sí? Bueno, pues Freud ya hablaba de esto, de que lo que se asoma es una parte consciente, es lo que reflejamos, de lo que hablamos y donde nos movemos, pero por debajo subyace un inconsciente, ¿sí? Y él habla de estas tres divisiones, ¿sí? Que habla acerca del yo, del ello y del superello. Dice que el ello son todos los instintos que nosotros tenemos, el instinto al placer, el instinto sexual sobre todo, ¿sí? El super yo es aquello que nos enseñaron cuando éramos pequeños, que era lo que debemos ser. Tú debes de ser una persona respetable, trabajadora, esto es aceptado en la sociedad, esto no. Ahí se aprenden las normas morales. Y el yo
es mi conciencia, que va a ser un equilibrio entre las fuerzas de lo que quiere el yo, los antojos, las pasiones, y lo que me dice el super yo. No, eso no es correcto, esto sí es correcto, ¿sí? Entonces el yo es el que hace el equilibrio. Cuando una persona se encuentra en salud es porque está haciendo un equilibrio adecuado, de acuerdo a Freud. Pero cuando una persona desarrolla un trastorno de la personalidad o una patología, una enfermedad mental, es porque ha habido un desequilibrio entre estas tres zonas, ¿sí? Le ganó el ello al superyo, ¿sí? El antojo por la sustancia que está prohibida, que le ha implicado robar, mentir, chantajear, que viene del deseo del ello, está en conflicto con el superyo. Tú tendrías que ser un hombre trabajador, estudioso, responsable con tu familia, y se le sale de control al yo, porque el yo además está afectado porque decíamos que también hay una afectación a nivel físico, orgánico en el cerebro, y entonces se descompensa todo y viene la patología o la enfermedad. ¿Sí me doy a entender hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, principalmente el psicoanálisis se va al inconsciente para detectar situaciones que están subyaciendo, están por debajo del problema de consumo, ¿sí? Y entonces el proceso de psicoanálisis va ayudando a que el muchacho hable y detecte aquello que influyó en su forma actual de ver y de interpretar la realidad. Miren, esto lo voy a explicar un poquito más con este video. Espero que cargue aquí. Lo voy a poner directamente del internet porque vale mucho la pena verlo. ¿Me ayudas a teclearlo? ¿Ok? ¿A teclearlo? Aquí en el teclado, por favor. Gracias, Ismael. Sí, o sea que lo busques en el buscador de YouTube, por favor. Nada más déjame regresar. 5 etapas del desarrollo psicosexual de Freud en YouTube. Bueno, es que este video está muy claro y nos va mostrando cómo realmente la educación en estas etapas desde la infancia hasta la adultez sí van generando ciertos recuerdos que quedan guardados a nivel inconsciente y que es algo de lo que trabajamos en el proceso de rehabilitación. Gracias. ¿Cansado de productos que no blanquean tu sonrisa? Prueba la nueva Luminous White Glow. Es la única pasta del mercado. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud afirma que, a medida que crecemos, pasamos por 5 fases críticas. Nuestro impulso sexual, al que Freud llamó libido, se concentra en una zona erógena diferente en cada fase. Las fases se denominan oral, anal, fálica, latente y genital. Si nuestra experiencia durante cualquiera de estas fases fue traumática, podríamos desarrollar fijaciones más adelante en la vida, como neurosis, dependencias, adicciones o depresión. Miren, va a ejemplificar con 3 casos. El caso de Ernesto, el de otro chavo que no recuerdo su nombre y el de una mujer. Entonces va señalando las carencias que tuvieron 2 de ellos. Los 2 últimos tienen carencias, el primero tiene todos los satisfactores y va a ir desarrollando cómo se muestra en la vida adulta la carencia o la satisfacción de sus necesidades en las edades infantiles. Entonces, váyanle dando seguimiento a cada caso porque se nota como lo que le faltó, la consecuencia, lo que tuvo y la consecuencia. Para bien o para mal, se nota cómo va siendo, cómo influye pues el desarrollo de la edad infantil en la edad adulta. La fase oral, de 0 a 1 años. En el primer año de nuestra vida, descubrimos el mundo a través de nuestros sentidos orales. Nuestro mayor placer proviene de succionar el pecho de nuestra madre o un biberón. El conflicto que ocurre ahora es el destete de nuestro cuidador principal.
Javier es destetado del pecho de su madre sin trauma. La madre de Ernesto deja de alimentarlo a los 4 meses después del nacimiento, lo cual es demasiado temprano. A Diana a menudo se la deja llorando sola cuando tiene hambre. Javier se convierte en un adulto sano e independiente. Ernesto sufre un trauma y desarrolla una fijación oral. Intenta compensarlo mascando chicle todo el tiempo. Diana pasa toda su vida buscando la estimulación oral que le negaron cuando era niña y, por lo tanto, desarrolla una personalidad manipuladora y adictiva. La fase anal, de 1 a 3 años. El enfoque principal de nuestra libido a esta edad es el control de la vejiga y las deposiciones. Tenemos que aprender a usar el orinalito. Los padres de Javier elogian sus intentos de usar el baño y lo animan a aprender a su propio ritmo. Los padres de Ernesto lo obligan a aprender a ir al baño demasiado pronto y lo castigan por sus errores. Los padres de Diana descuidan por completo cualquier esfuerzo por enseñarle a ir al baño. Javier desarrolla una personalidad competente y una relación buena y equilibrada con la autoridad. Ernesto desarrolla una personalidad anal retentiva. Se convierte en un adulto demasiado controlador y tacaño, disgustado por su cuerpo y con tendencia a obedecer a la autoridad. Diana desarrolla una personalidad anal expulsiva. Se vuelve desordenada, desorganizada, desconsiderada con los sentimientos de los demás y rebelde ante la autoridad. La fase fálica, de 3 a 6 años. Nuestra libido ahora se vuelve hacia los genitales, a medida que descubrimos las diferencias entre el género femenino y masculino. El conflicto de los chicos en esta fase se presenta como una rivalidad con su padre, también llamado complejo de Edipo. Ernesto y Javier desean poseer a su madre y fantasean con deshacerse de su padre, pero saben que su padre es más fuerte y temen ser castigados por su deseo. Freud llamó a esto angustia de castración. Diana experimenta envidia del pene. Ella cree que un pene es la clave del poder y la dominación, y también quiere uno. El padre de Javier estuvo muy presente en esta etapa. Más tarde, Javier resuelve este conflicto identificándose fuertemente con él. Aprende a asumir un papel masculino. Como adulto, respeta a ambos géneros. Ernesto, cuyo padre estuvo ausente durante esa fase, no logra desarrollar un fuerte sentido de hombría. Tiene una fijación con la madre y no está seguro de su sexualidad. También tiende a ser agresivo con las mujeres y constantemente necesita competir con otros hombres. Diana, como todas las mujeres, mantiene la envidia del pene durante el resto de su vida, lo que en su caso le provoca un complejo de inferioridad hacia los hombres. Fase latente. Edad 7 a 13 años. En esta fase, nuestra libido se suprime a medida que nuestra energía sexual se sublima en el desarrollo de habilidades para la vida. Nuestro superego se fortalece y nos identificamos fuertemente con valores sociales, héroes del mismo sexo y amigos. Javier tiene muchos pasatiempos. A Ernesto le encanta aprender en la escuela y Diana hace muchas amigas nuevas. No hay ningún conflicto real en esta fase. Los tres se benefician por el resto de sus vidas de las habilidades que desarrollan durante la latencia. La fase genital, de la pubertad a la muerte. Una vez que alcanzamos la pubertad, nuestra libido comienza a activarse nuevamente y desarrollamos un interés por las parejas sexuales. Javier, Diana y Ernesto enfrentan el desafío de equilibrar los deseos sexuales del id y las necesidades del superego de obedecer las normas sociales. El desarrollo de un ego fuerte ayuda a encontrar un compromiso entre los dos. Javier, que ha vivido una infancia sin muchos traumas, logra construir un ego fuerte. Es disciplinado en el trabajo, tiene una relación amorosa y una vida sexual plena. El ego de Ernesto es más débil que su superego. Obedece las normas de autoridades y, como resultado, suprime sus deseos, lo que le conduce al desarrollo de perversiones. Diana tiene un ego débil y un superego débil. Sus necesidades sexuales son más importantes que las normas sociales o los sentimientos de otras personas. Es egoísta y no se siente culpable por violar la ley o lastimar a otros. Para entender la teoría, necesitamos verla en el contexto del famoso trabajo de Freud sobre el inconsciente. Al reconocer que tenemos un subconsciente,
también implicamos que almacenamos recuerdos de la primera infancia y otras experiencias sin siquiera darnos cuenta. Estas experiencias pasadas influyen inconscientemente en nuestro comportamiento a diario. Freud afirmó que nuestra mente opera en 3 esferas, que podemos imaginar como un submarino. El nivel inconsciente opera el líder. El nivel preconsciente opera el superego. El nivel consciente y preconsciente opera el ego. Los niños pequeños son impulsados por el id y exigen una satisfacción inmediata. Alrededor de los 7 años, comenzamos a desarrollar un superego y queremos convertirnos en buenos ciudadanos morales y complacer a los demás. El ego se forma con la adolescencia para equilibrar las 2 fuerzas. Sigmund Shlomo Freud fue un neurólogo austriaco y el fundador del psicoanálisis. Freud teorizó que el inconsciente recordaría y almacenaría todas nuestras experiencias. Luego, aparecen de vez en cuando a través de sueños y pensamientos asociativos. Al revelar recuerdos traumáticos y deseos a través de la conversación, podemos liberarnos de nuestras neurosis y vivir una vida más saludable y plena. Recomendó: no debemos esforzarnos en eliminar nuestros complejos, sino en concordar con ellos. Estos son los que legítimamente dirigen nuestra conducta en el mundo. ¿Qué opinas sobre esta teoría y la práctica del psicoanálisis? ¿Hay algo de verdad en ello? ¿Tenemos un inconsciente? Si es así, ¿realmente almacena todas nuestras experiencias infantiles e influye en nuestro comportamiento como adultos? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Me ayudas a regresar, Israel? Gracias, disculpe. Gracias, es que a veces cuando estoy hablando en público se me complican más las cosas tecnológicas. Bueno, alguien que quiera hacer una observación, algo que les haya llamado la atención, ¿qué entendimos acerca del video? De acuerdo, acuérdense que esta es una propuesta de las etapas evolutivas del ser humano de acuerdo a Freud. ¿Sí? Esto también ha ido cambiando a lo largo de la historia. Él estaba en una época en donde pues se exaltaban mucho más las capacidades del varón al de la mujer, por eso se hace tanto énfasis en que la mujer le tenía envidia al varón, ¿sí? Pues porque socialmente se marcaba un mayor desarrollo, más posibilidades de desarrollo en el varón que en la mujer. Entonces, bueno, también esto ha ido cambiando a lo largo de las concepciones históricas que han ido evolucionando. Pero hay gran parte de lo que habla y de cómo van marcando las experiencias en los niños hasta la edad adulta, ¿no? Si se fijaron, era Javier. Javier fue un niño que recibió un buen apoyo de parte de papá y de mamá para vivir esas etapas de la vida, ¿sí? Donde el placer sexual se desarrolla de distintas maneras, ¿sí? En esa experiencia oral que tiene el bebé de succión del pecho de la madre, la experiencia anal cuando está haciendo el control de aprender a ir al baño, y cómo cuando hay una represión o un descuido se van dando dificultades en la personalidad del adulto, ¿sí? Ernesto fue una persona que vivió bajo una familia más bien represiva o autoritaria, que tendían a regañar, a forzar, a ser como poco condescendientes con la edad del niño. Descuidan al niño. Ajá. ¿Y cómo se manifiesta en la personalidad de Ernesto? Una persona, hablaba de un ego débil, un yo débil, ¿sí? Una persona que se deja someter a los agentes externos, no tiene seguridad para tratar con la autoridad, ¿sí? Pero al mismo tiempo es el autoritario con la gente, ¿sí? Y también decía que era una personalidad
que reprime sus perversiones, ¿sí? No tiene una capacidad de vivir su sexualidad de forma sana, sino que la reprime, pero la externa en una perversión. Y Diana, que fue una niña que fue descuidada en todos los sentidos, donde no hubo límites, no hubo atención, no hubo cuidados, también una niña que se deja poseer totalmente por por el ello, ¿se acuerdan? Nada más que allá usa otras expresiones, en lugar de yo dice el ego y el superego, que es lo mismo al yo, al superyo, ¿sí? Entonces, esta mujer desarrolla una personalidad adictiva. Pues la tarea del psicoanálisis precisamente se dirige a descubrir cómo fue desarrollándose la personalidad del niño desde la infancia hasta la adolescencia y la edad adulta, y por qué el desarrollo no solamente de la adicción, sino también de algunas perversiones, ¿sí? A la par de los trastornos por consumos de sustancias y los trastornos mencionados al inicio, también trabaja el psicoanalista con las perversiones sexuales que se desarrollan en este tema, ¿sí? Y ya vamos terminando. Me dijiste que cuántos minutos me quedan. Me quedan 10. Vamos terminando. Adicción. ¿Sí saben qué significa la palabra adicción? ¿Qué significa la adicción? Cuando te haces algo, o sea, que no puedes dejar de hacer eso. Ajá, muy bien. Pero la palabra adicción significa hablar. ¿Sí? Hablar. Adicción es no hablar. Es un trastorno que se desarrolla a partir de la dificultad de hablar problemáticas. Y de hecho el psicoanálisis es una cura por la palabra. Hace que la persona hable para detectar en dónde reprimió situaciones, recuerdos que quedaron en el inconsciente y que están influyendo en mi forma de desarrollarme actualmente. Entonces, afortunadamente nosotros tenemos el abordaje desde estas tres áreas, desde el psicoanálisis, desde el área psicológica y desde la consejería en adicciones, ¿sí? Que por eso les decía, tanto Israel como una servidora estamos estudiando ahorita esta consejería. Yo la estudié ya hace un tiempo, no obtuve el reconocimiento y por eso es que la estoy estudiando nuevamente, pero es un acompañamiento semiprofesional donde nos capacitamos para poder conducir a la persona a encontrar sus propias verdades, ¿sí? Aunque la palabra consejero se relaciona con dar ¿qué? Consejos, ¿verdad? Pues es lo que menos debe hacer un consejero. Un consejero no debe dar consejos, porque lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti, ¿sí? Porque venimos de familias diferentes. Pero precisamente por eso elegí, aunque es muy pequeña la imagen, pero es la imagen de un rompecabezas familiar, ¿sí? Hay una casa y una familia que constituyen un rompecabezas o un sistema de relaciones. Papá aquí se relaciona de esta forma, mamá tiene estas tareas, los hijos tienen estas responsabilidades o deberes, y así se construye el rompecabezas. Y cuando llegamos a un centro de rehabilitación estamos diciendo, una de las piezas ya no encaja, tiene un problema, ¿sí? Tiene un problema de adicción y está generando problema a toda la familia, malestar en toda la familia. Entonces nuestra tarea va a ser de reparar esa pieza. Pulimos por aquí, psicoanálisis por acá, que guardaste en el inconsciente, de dónde viene esta depresión, y le trabajamos conductualmente por acá con el psicólogo, y el consejero en drogodependencia lo cuestiona, lo confronta, y al final una pieza que estaba descompuesta, humedecida, corroída en su forma, queda pulida y adecuada. ¿Qué creen que va a pasar con esa pieza pulida y adecuada cuando regrese a este rompecabezas? ¿Va a quedar o no va a quedar? Sí. A ver. ¿Están seguros? Pues es lo que comentabas hace
rato, ¿no? Que toda la familia tiene que aportar, si no ya no va, que se va a volver a descomponer. A ver, Sí. ¿en todos los casos creen que solo haya una pieza enferma o habrá más piezas enfermas? No, pues yo creo que todas. Más piezas enfermas, porque en la casa no va a ser nada más el adicto, sino que también es el que rodea. ¿Por qué? Porque si no se emparejan iguales, el adicto, pues, como dices, va a salir y a lo mismo. Así es. Entonces, pues, sí. Y decíamos que la situación se va construyendo con el lenguaje. El chico que tiene un problema de adicción ha estado escuchando signos desde el embarazo hasta la fecha. ¿Sí se acuerdan? Escuchar signos, interpretar signos y emitir signos. Esa forma en que ha interpretado los signos ha generado malestar o enfermedad. Entonces quiere decir que generalmente alrededor de esa pieza que está enferma también hay enfermedad. Algo no está funcionando bien. ¿Sí? Y a veces no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a nuestro sistema de vida familiar. ¿Sí? Pero cuando se pule y se repara una pieza y regresa al sistema enfermo o al rompecabezas enfermo, ¿qué va a suceder con esta pieza? Ahí se vuelve a contagiar. ¿Se vuelve a contagiar? ¿O ya no encaja? Por decir, Carlos ya no encaja la pieza porque quedó dañada. Exactamente. Y estamos en reparación de esa pieza porque está dañada. Por eso Carlos ahí la lleva, sobresaliendo adelante, poco a poco, día con día, captando las cosas nuevamente, porque esas piezas quedaron dañadas y ahora se están puliendo, se están reparando y todavía no pueden encajar bien en su mente porque están dañadas. Exactamente. Y estamos en ese proceso de reparación de esas piezas dañadas. Y es que todo influye desde tu educación, ¿no? O sea, y tu forma de estilo de vida, de forma de vida, la mamá cuántos años tiene el papá, qué vivió, qué no vivió, como todo, ¿no? Y pues yo creo que pues si toda la familia está, o sea, mamá, papá, trae sentimientos y adicciones hasta de comida o de algo, o sea, te buscas en algo, no simplemente droga, comida, refrescos, etcétera, ¿no? O, no sé, me acuerdo de pero son toda la familia que se tienen que atender porque si no, pues salen de aquí, como dices, bien, pero pues llega al mismo ambiente, pues puede recaer. Así es. Estamos bueno, el objetivo para mí de esta reflexión es que cada uno podamos analizar qué tanto también yo debo cuestionar mi posición en este sistema familiar, ¿sí? ¿Qué tanto también mi familia se configuró en un estado de no salud? ¿Sí? ¿Qué tanto todos nos estamos armando un rompecabezas en un estado de no salud? ¿Sí? Como decía la señorita, o sea, ¿qué condiciones de formación hubo desde la constitución del matrimonio que engendró a estos hijos, ¿no? Y cómo fue el desarrollo de las primeras etapas de vida. Ningún problema de adicción es igual a otro, ¿sí? Todos tienen un drama diferente, pero mi objetivo es cuestionar o mover la pregunta en ustedes acerca de qué parte tenemos nosotros en este sistema afectado, porque los 6 meses nosotros nos la vamos a pasar puliendo, ¿sí? Puliendo